Creo que la gran pregunta de mucha gente es si la homosexualidad o un homosexual nace o se hace respondiendo al entorno o la cultura que tiene. Ha habido muchos enfoques que han tratado de explicar esto y creo que hay que dividirlo en dos. Primero, todo lo que se diga acá va a ser en base a ciencia y no es, digamos, una opinión personal la que se va a dar. Bien, solo vamos a hacer un recorrido sobre las distintas teorías que tratan de explicar el origen de la homosexualidad. Para empezar, un poquito de historia, ¿no? O sea, siempre ha habido homosexuales. Desde que ha empezado la cultura o se tiene referencia de culturas antiguas, siempre ha habido la homosexualidad. Lo interesante es que en culturas que eran antiguas y que han sido la cuna de la civilización, como la cultura griega, la cultura romana, la homosexualidad no era mal vista, sino que era algo común dentro y aceptado dentro de su cultura. ¿Cuándo ha ido cambiando la idea que tenemos de la homosexualidad para verla, digamos, de una manera que es reprochable o que ha sido algo malo, una conducta que no debería darse? Lastimosamente ha sido cuando ha entrado la idea de las religiones, ¿no? Las religiones han sido aquellas que han ido cambiando la idea que la gente tenía sobre la homosexualidad. Entonces ha pasado, digamos, de ser la homosexualidad algo como un pecado, algo que no estaba bien que las personas realicen en su conducta sexual, a pasar a ser una enfermedad, bien, antes un delito, una enfermedad, y cuando ha entrado a ser catalogada como una enfermedad dentro de lo que es el ámbito médico, obviamente esto implica que la homosexualidad podía ser curada o tratada, ¿no? Y eso ha dado pie a muchos tipos de tratamientos a los cuales han sido voluntaria o involuntariamente puestos, digamos, las personas homosexuales. En algunos casos han sido tratamientos muy agresivos. Creo que ninguno podría decirse que no eran agresivos, ¿ya? Porque había tratamientos en base a hormonas, hormonizaciones, electroshocks que se les daba. Dentro del conductismo había tratamientos en los cuales se hacía que se les ponía, digamos, un estímulo para ver la respuesta fisiológica frente a un objeto o a una persona o a la foto de la pareja, digamos, de esta persona, e inmediatamente se entraba con un estímulo de tipo aversivo, ¿no? En ninguno de estos casos que se haya reportado y que la ciencia tenga conocimiento, se ha logrado curar la homosexualidad, porque se la veía como una enfermedad, ¿ok? Lo único que se ha conseguido con estos tratamientos es bajar básicamente el líbido sexual, pero en ningún caso cambiar la orientación sexual de una persona. Actualmente ya la homosexualidad no es tomada como una enfermedad y eso es un enorme avance, porque el hecho de que te saquen, digamos, de lo que es el DSM, que es un manual de diagnóstico que se utiliza en psiquiatría, o el CIE, cambia la visión, digamos, de dar o no dar tratamiento a una patología o una enfermedad. Sacarte de eso ya es que no es una enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, toda la idea que tenemos ha ido cambiando. ¿Cuándo se ha sacado a la homosexualidad de ser una enfermedad? Recién la OMS lo ha sacado en 1990, o sea que no hay mucho tiempo, hace mucho tiempo. El siglo pasado todavía se consideraba a los homosexuales como personas que tenían una cierta enfermedad. Es increíble pensar que incluso en China se ha sacado el 2001 recién de su ámbito de salud, la homosexualidad como una enfermedad, ¿no? Ahora, la gran pregunta es si un homosexual nace o se hace. Pues hay muchas teorías que tratan de explicar esto, pero hay dos grandes vertientes, el esencialismo y el construccionismo. Las teorías construccionistas son aquellas que te dicen que un homosexual se hace. Básicamente lo que te están diciendo es que un niño nace con una capacidad omnisexual, que quiere decir que un niño nace como una tabla rasa, por decirte, y que según el ambiente o el entorno va a desarrollar ciertas características homosexuales, orientación, identidad sexual y todo eso, ¿no? El otro es el esencialismo. El esencialismo es lo que te dice que hay una parte biológica que explica básicamente a la homosexualidad. Es interesante ver que en el desarrollo de toda nuestra cultura, nuestra historia, siempre ha habido homosexuales. Siempre, en un porcentaje pequeño que se dice que es más o menos 3% para los homosexuales varones y la mitad, o sea, 1,5 para la homosexualidad femenina. Pero siempre ha habido homosexuales. Y lo más interesante de todo es que esto no solo se restringe al ser humano o a las personas, sino que también se encuentra y hay evidencia científica de que la homosexualidad se da en otras especies dentro del planeta. De hecho, desde la mosca de fruta
hasta los gusanos, los carneros, las ovejas, o sea, casi todas las especies que están en nuestro planeta, incluso los delfines, que tan bonitos que son, tienen conductas que son o pueden entenderse como homosexualidad, ¿no? Cortejo hacia los varones, tratar de tener relaciones sexuales con los machos de la especie, tanto en grandes simios, o sea, en casi todas las especies. Entonces, la pregunta era, si es que fuera una construcción social, ¿cómo se daría esa construcción social en las especies que son diferentes a la nuestra, que no responden a una determinada cultura, ¿no es cierto? Entonces, la biología y todo lo que se ha aprendido hasta ahora tiene una base de ciencia que nos explica la homosexualidad, quitándole todo lo que ya habíamos dicho de que es un pecado, que es un delito, que es una enfermedad. Entonces, las respuestas, digamos, o las teorías son diferentes, son algunas de las que vamos a hablar hoy día. La primera tal vez sería la neuroendocrina, la que más base tiene, más sustento y que está ya básicamente validada, o sea, mucha gente la conoce. En esta teoría neuroendocrina te dice que hay un componente que es genético y también de a nivel hormonal, que va a hacer que una persona nazca con una orientación sexual heterosexual o homosexual. Bien, y ahí entra todo lo que conocemos de los genes. Sabemos que un producto o un bebé, un nuevo ser que se ha formado y ha nacido de la fecundación del óvulo con el espermatozoide, aproximadamente a las 5 semanas se va a diferenciar entre si este producto va a seguir siendo un producto masculino o femenino. Para aclarar, antes de las 5 semanas todos los productos son femeninos, bien, todos. O sea, todos los productos huevo fecundado por un espermatozoide tiene características femeninas. ¿Qué es lo que va a diferenciar? El cromosoma Y. El cromosoma Y tiene una parte en su estructura que se conoce con el nombre de SRI, ya que son unos genes, que son aquellos que a partir de las 5 semanas van a hacer que se formen o empiecen a haber formación testicular y estos empiecen a producir la testosterona. Cuando empieza a producir ese producto testosterona, no solo va a hacer que se diferencien y se formen los órganos sexuales masculinos, secundarios y primarios, sino que también va a hacer que se inhiba la formación de los caracteres sexuales femeninos. Entonces depende del cromosoma Y este en específico SRY para que este producto ya empiece a formarse dentro de lo que es un tipo de sexo, ¿no? Masculino o femenino. A eso se da entre las 5 y las 22 semanas, que es un pico que se dice de testosterona que es muy importante, que va a generar la organización de todo lo que es el sistema reproductor masculino o femenino. Bien, y hay otro pico de testosterona que se da entre el primer y el tercer mes después del nacimiento, que también es muy importante porque ahí se va a dar la organización y también la diferenciación del cerebro en cerebro masculino y cerebro femenino, ¿ya? ¿Qué es lo interesante de acá? Y algo que acotar. Es la testosterona, ¿ya? La que va a diferenciar a nivel del producto si este va a ser masculino en los órganos sexuales, pero también si es que el cerebro se va a masculinizar. La ausencia de testosterona es la que va a hacer que el producto se vuelva femenino, ¿bien? Porque ya no va a haber inhibición del conducto de Müller y se van a empezar a producir los órganos sexuales femeninos, pero también la ausencia de testosterona va a hacer que ese cerebro, en vez de ser masculinizado, sea feminizado. Y es interesante ver que hay diferencia entre el cerebro de un hombre con el cerebro de una mujer. Hay muchas teorías a nivel de la psicología que tratan de explicar el cerebro femenino y el cerebro masculino, pero sin embargo solo nos vamos a enfocar en lo que es el cerebro masculino y femenino a partir de la neurociencia. Entonces, ¿cuáles son las diferencias a nivel del cerebro que nos explican que los homosexuales nacen y no se hacen? Que hay diferencias en ciertas áreas del cerebro entre un hombre y un homosexual y una mujer. Por ejemplo, hay un núcleo que se encuentra en el hipotálamo. El hipotálamo es un área en el cerebro que es el responsable de la conducta sexual. ¿Okay? Este núcleo que ya se ha identificado hace bastante tiempo lo hizo Levi el siglo pasado, ¿ya? Y hizo un estudio en cerebros masculinos. Identificó que este núcleo, que es el HIN3, ya es el núcleo intersticial anterior del hipotálamo, 3, porque hay el 1 también. Este 3 en el varón, digamos que mide, por decirles, no es una medida real, solo para que me entiendan, mide 2.5 de tamaño. Este mismo núcleo en la mujer mide 1.5.
lo que esta persona identificó fue que en las personas homosexuales este núcleo del hipotálamo, que es el que controla la conducta sexual, mide un 1.8, o sea que es más pequeño que en el varón, pero es más grande que en el de la mujer. Entonces ya había una evidencia de una estructura en el cerebro que explicara la conducta homosexual. De ahí han empezado a haber otras áreas en el cerebro que también son diferentes en tamaño. Tenemos, por ejemplo, al istmo del cuerpo calloso, que en el caso del varón y del homosexual, en el del homosexual está más cerca al tamaño que tiene en el cerebro de la mujer. La comisura anterior también es otra área que tiene un cambio, digamos, en el tamaño que se encuentra en el cerebro del hombre como el de la mujer. Entonces, como vemos, hay áreas dentro del cerebro que pueden explicar este tipo de conducta en el varón. Bien, lo malo es de estos estudios que Levi, por ejemplo, cuando hizo el estudio, no contó con haber estudiado cerebros femeninos, por lo tanto, su teoría todavía tiene que ser más profundizada, ¿no? Tiene que haber mucho más experimento ahí que haga que estas evidencias básicamente sean aceptadas por todos. Pero hay una diferencia entre el cerebro femenino y el cerebro masculino. De hecho, el cerebro masculino en general, ya el que es masculinizado, tiene diferencias en cuanto a la parte cognitiva. Un ejemplo sería en la parte del espacio-temporalidad, ¿no? Los hombres se ubican mucho más fácil en un espacio, en tanto espacio como tiempo, pero las mujeres tienen una mejor memoria espacio-temporalidad. O sea, el hombre se ubica mucho más rápido en un mapa, pero la mujer se acuerda mucho más los lugares, digamos, ¿no? Y cómo llegar a los lugares. También otra diferencia en el cerebro femenino y masculino es que la mujer tiene mucha más fluidez verbal que el cerebro masculino. Entonces, esas diferencias que son biológicas, dependientes de la genética y que se pueden dar como evidencia, nos habla de esta teoría que en un homosexual no se hace, no depende de la construcción del entorno, sino que tiene una base a nivel de la biología, ¿no? Y explicada por la influencia genética y por las áreas cerebrales que hemos ido viendo, que son diferentes entre el cerebro masculino y el cerebro femenino. Otras teorías que también son del tipo biológico y que tratan de explicar la homosexualidad es, por ejemplo, la inmunización materna, ¿ya? Se dice que la madre, al tener un hijo varón, igual que en el factor RH, que saben del grupo sanguíneo, este factor RH, si es positivo o negativo, va a crear una historia o una memoria en el sistema inmunitario de la mujer. Bien, en el caso de los hijos varones, como es un cromosoma Y, el cual es, digamos, ajeno a la estructura de la madre, este cromosoma Y genera una memoria inmunológica contra ese producto, contra ese cromosoma en específico. Entonces hay una teoría que dice que mientras más hermanos mayores tenga un producto masculino o un hijo varón, el porcentaje de que éste pueda ser homosexual aumenta un 33%. ¿Ya? O sea que si yo tengo 3 hermanos mayores o 4 hermanos mayores, el porcentaje por cada uno de estos hermanos mayores hace que haya un 33% de mayor probabilidad, porque la mamá va a rechazar a este cromosoma, a este SRY. Por lo tanto, al rechazarlo va a hacer que estos genes no se expresen y el cerebro, porque no va a ser la parte biológica la que cambie, esa persona va a nacer con los caracteres sexuales masculinos primarios y secundarios, pero lo que se va a cambiar es el cerebro, ¿bien? En vez de masculinizarse el cerebro, se va a feminizar. Y al feminizarse el cerebro, esta persona va a entrar, esta teoría dice, en la orientación de tipo homosexual, ¿no? Esa es una de las teorías. Otra teoría también es la epigenética. Como habíamos visto en un video anterior, la epigenética es la acción del medio ambiente sobre la lectura del código genético. No lo altera, no lo cambia, simplemente es una suerte de candados que abre o cierra para decir qué información se va a leer o qué información no se va a leer. Entonces, hay factores medioambientales que pueden hacer, esto no es concluyente, pero que pueden hacer que un bebé que tenía que nacer o con una masculinización a nivel del cerebro pueda nacer con una feminización del cerebro, ¿no? Entre estos puede ser, por ejemplo, se habla de la nicotina, se habla del estrés materno, se habla de la nutrición a nivel durante el embarazo, algunas enfermedades infecciosas que pueda cursar la mamá durante el embarazo,
depende de qué tipo de infección sea la que se presente y en qué etapa del embarazo, pues se habla de muchas patologías que se pueden dar a nivel del sistema nervioso y también de este tipo de rasgos, digamos, de orientación sexual, ¿no? Que obviamente no es una patología, pero que sí puede hacer que el cerebro, en vez de masculinizarse, se dirija a ser más femenino. Entonces, esas son unas de las teorías que se pueden manejar, ¿no? Hay muchas más. Y en el otro lado, las construccionistas básicamente lo que te dicen es que la persona o el homosexual es una respuesta, digamos, a su medio ambiente, ¿no? Y ahí hablan, digamos, de la acción de la cultura, se habla de la acción de todo lo que sería el medio ambiente en el que se va a desarrollar el niño o la niña, que va a hacer que en este caso tenga un tipo de orientación sexual o se identifique de alguna manera con una preferencia sexual, ¿no es cierto? Estas teorías, lastimosamente, no cuentan con un aval científico, no cuentan con lo que se llama el completar, digamos, lo que es el método científico, ¿no? Estas teorías básicamente son axiomas que la gente cree que tiene lógica, la plantean y llega a tener cierta aceptación, pero al no tener una base científica, no es una teoría que sea, digamos, avalada por todas las personas, ¿no? Algo que también de lo que hay que hablar es la gran variabilidad que se puede presentar dentro de lo que se entiende como homosexualidad. Hay una escala que se llama la escala de 15 y que lo que te dice que esta escala va del 0 al 6, que una persona heterosexual con una orientación sexual, con una preferencia sexual, con una identidad sexual, es heterosexual, puro, digamos, ¿no? Es el 0. En tanto que los que vienen en la escala del 6 vendrían a ser los homosexuales, ya sea femenino o masculino, pero puros, aquellos que se identifican, se orientan y escogen a la pareja según ese tipo de preferencia, digamos, ¿no es cierto? Pero entre el 0 y el 6 hay una gran variabilidad. Entonces ahí podemos poner a todos los tipos de personas que, por ejemplo, como se comentaba, un heterosexual que se identifica como heterosexual, ya sea hombre o mujer, pero que en algún momento ha tenido una relación homosexual. ¿Dónde le pondrían? O sea, ¿es gay? ¿Es homosexual? ¿Es lesbiana? ¿O simplemente es un heterosexual que ha tenido cierto tipo de experiencia? Incluso aquellos tipos de conductas, ¿no? Masculinas o femeninas, ¿dónde pondrías a un heterosexual masculino o varón que respondería a eso, pero que es muy femenino en su forma de hablar, en su forma de vestirse, y al mismo tiempo tienes un homosexual que es muy masculino, ¿no? O sea, que tiene una conducta muy masculina. Entonces, esa escala te explica que hay una gran variabilidad en esto que se puede presentar. Ahora, esas variabilidades tienen que ver también con la genética, con la biología, pero también, y no podemos negar, que hay una influencia del medio ambiente. O sea, si tú eres homosexual y has nacido en una familia, digamos, que tiene altos valores culturales, religiosos, pues obviamente vas a tender a tener un rol masculino o un rol femenino muy arraigado en ti. Pero eso no quiere decir que tu orientación sexual, la parte fisiológica de tu cuerpo, no responda a lo que tú realmente prefieres, ¿no es cierto? Algo que se mide en esta escala de 15 y que es lo que se utiliza como variable, justamente es la orientación sexual. Porque la orientación sexual no es como hablar de identidad sexual, o sea, en qué yo me identifico, ¿no ve? O la preferencia sexual, que también puede estar, digamos, modificada o mediada por el medio ambiente. La orientación sexual es una respuesta fisiológica, o sea, es cómo te excitas frente a determinado sexo. Y eso es algo que tú no vas a poder evitar ni inhibir, ¿no? Entonces, esa es una medida, una variable que nos muestra básicamente cuánto de homosexualidad, ya sea femenina o masculina, y que esta es real, ¿no? Que no es algo inventado, que no es algo que es una alteración que se dé, sino que como hemos visto en toda nuestra cultura, en toda nuestra historia, siempre va a haber un porcentaje de personas que entren dentro de este rango de homosexualidad con sus variables. Ahora, ¿por qué se ha dado? Y esa es la pregunta. ¿Por qué durante toda nuestra historia siempre ha habido personas con esta orientación sexual? Y hay muchas hipótesis por ahí dando vueltas y una de las que más se habla, pero es un poco antigua, es que estas personas tienen que cumplir un rol social, ¿no? O sea, el homosexual, ya sea femenino o masculino, va a ser el excelente tío, ¿no? O sea, es aquel que no tiene, digamos, el rol de especie que es la reproducción, no quiere reproducirse
¿ya? Por lo tanto, esos genes, porque ten en cuenta que la reproducción es algo que te manda como especie, ¿no? Los genes tienen que perpetuarse. Pero si tu rol al final ya no es la reproducción y tú lo asumes, entonces tienes un rol social para cuidar, digamos, a las personas mayores, cuidar enfermos, cuidar a los niños, y de esta manera mejoras también la parte social de tu comunidad. Y las personas que tienen, digamos, niños, pueden verse apoyadas por esta población de homosexuales, ¿no? Esa es una teoría. Hay otra teoría que a mí me agrada, y es que se ha visto que en familias, digamos, donde hay una persona homosexual de sexo masculino, se ha visto que si tiene una hermana, su hermana tiene mayor cantidad de hijos. O sea, se aumenta la fecundidad de los hermanos, ya sean masculinos o femeninos, de un homosexual. O sea, si es un homosexual masculino, si es que tiene una hermana, el índice de hijos de esa hermana se ve que aumenta, ¿ya? Es como que la naturaleza diría, aquí estamos perdiendo genes, pero aquí los vamos a potenciar. Y se ve lo mismo en el otro lado. Tener una hija o una mujer con homosexualidad femenina hace que los varones de esa familia tiendan a tener más hijos. Entonces, es una especie de regulación social que se da. Y como vemos, cada uno cumple una función dentro de este proceso, ¿no? Dentro de esta sociedad. Otra teoría que también se habla para dar una respuesta si un homosexual nace o se hace, y sacado también un poco de las otras especies en las que tenemos homosexualidad, es hablar de las feromonas. Siempre hemos hablado de las feromonas como algo que solo se presenta en especies no humanas y que los hombres o la especie humana no produce feromonas. Sin embargo, hay unos estudios que se han realizado donde hay un producto que se genera en el hombre y que acompaña al sudor. A este producto se le conoce, o a esta molécula se conoce como AND. Y hay otro producto que es producido o eliminado por las mujeres y que se encuentra en la orina. El estudio que se realizó se hizo tanto con heterosexuales masculinos, femeninos y también como homosexuales femeninos y masculinos. Lo que resultó es que solo las mujeres heterosexuales solo las mujeres heterosexuales podían, con un área en su cerebro que está en el hipotálamo, reaccionaban al olor en el sudor del varón. Y cuando se trataba de la orina de una mujer y esta molécula que es SEST, solo la podían percibir por el aparato olfatorio. Entonces solo percibían el olor con el aparato olfatorio, y en el caso del sudor de esta molécula la percibían con estos núcleos que se encuentran en el hipotálamo, que son los que determinan la conducta sexual. Y en el caso de los varones, ellos percibían este olor en los hombres, estamos hablando de hombres heterosexuales, percibían el olor en el sudor del varón, del AND, por el aparato olfatorio, y solo percibían lo que se encuentra en la orina de la mujer por los núcleos del hipotálamo. Este estudio se llevó a los homosexuales y lo que se vio es lo contrario. O sea, los hombres homosexuales percibían con estos núcleos del hipotálamo el sudor que de fe masculino con esta molécula, la AND, y percibían en la orina de la mujer con el aparato olfatorio. Entonces eso nos ha demostrado con este estudio de que se percibe de acuerdo a tu orientación sexual estos diferentes estímulos, ¿no? Y en un otro video hablamos de lo que era el amor y los neurotransmisores en el cerebro, y hablamos de que había un periodo de enamoramiento que dependía de un neurotransmisor, depende de muchos, pero uno en específico que se llama dopamina. La dopamina, para entender esto y responder algunas preguntas que se han generado, la dopamina en el proceso evolutivo que nosotros tenemos de nacimiento hasta el día que vamos a morir, presenta pulsos la dopamina. Cuando uno es pequeño, cuando en los primeros años de vida, el pulso de la dopamina es muy intenso. Los pulsos de dopamina se dan todo el tiempo y son súper altos e intensos, lo que hace que el niño, por ejemplo, se ría de todo, ¿no? Los niños son felices todo el tiempo, entonces se ríen de cualquier cosa, algo se cae y se están riendo. Cuando vamos subiendo a la adolescencia, a la adultez,
adultez hasta la adultez tardía, los pulsos de dopamina en la adolescencia también se van a mantener altos e intensos, pero van a ir disminuyendo a partir más o menos de los 40, 50 años. Cuando llegues a una edad de los 60, 70, 80 años, ya básicamente los pulsos de dopamina han disminuido tanto que el cerebro ya no responde, digamos, a los estímulos con la alegría que tenía un niño, digamos, ¿no? Las personas mayores básicamente ya no responden a los estímulos, como decirle un chiste, ya no van a reírse del chiste. Entonces, a lo que me iba es que en el periodo de la adolescencia, cuando hay estos pulsos de dopamina, que son aquellos que se generan también en el enamoramiento, en las personas homosexuales por las circunstancias culturales en las que muchas veces se encuentran en sus diferentes países o en los contextos culturales, a veces se les restringe la posibilidad de vivir ese enamoramiento durante la adolescencia tan bonito, ¿no? O sea, cuando uno es adolescente y está saliendo con su primera pareja o el primer novio que tiene, pues es algo bonito, digamos, el hecho de que te agarras de la mano o caminas en la calle, que alguien te va a ver, toda esa situación genera una respuesta a nivel de tu cerebro de neurotransmisores, y entre ellos la dopamina, ¿no? Esa necesidad, digamos, de no saber si lo vas a ver, esa dependencia de esa persona. Las personas homosexuales lastimosamente no viven esto de manera libre, porque están muy cortados por todo lo que es su cultura o su entorno. Entonces, el mensaje sería ese, ¿no? Que nosotros a estas personas sí les debemos algo como sociedad, y es la libertad de vivir ese amor de adolescente como deberían vivirlo, ¿no? Con todo lo que un heterosexual o un heteronormativo puede vivir. Y dando respuesta a la pregunta de inicio del video, pues lo que podemos decir es que hay dos teorías o dos ramas que tratan de explicar el origen de la homosexualidad, tanto la biológica o la esencialista y la construccionista. Simplemente son datos, son teorías que obviamente unas tienen un refuerzo científico, una base científica, y la otra carece de esta base científica, y obviamente la interpretación ya es de cada una de las personas que hayan escuchado este video.